Sabemos que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Amén. Y el poder de Dios se manifiesta cada día en la vida de cada uno de nosotros. Al estar aquí le damos gracias a Dios porque no lo merecemos, pero a Él le ha placido traernos conforme a su voluntad. Amén, para adorarlo y exaltarlo. Y así vamos a pasar saludándonos, dándonos esta bendición que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Y así como hemos adorado a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ahora le vamos a dar gracias a Él por darnos de su Santo Espíritu, por permitirnos estar aquí y para seguir escuchando y aprendiendo más de su palabra. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por darnos, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias por derramar, Señor, de tu poder en cada uno de nosotros, por darnos esta grande y preciosa libertad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque podemos venir delante de ti, no con sacrificios ni con ofrendas, sino solamente con nuestro corazón disponible para adorarte y para darte gracias. Porque tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces lo más profundo de todo nuestro ser. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por guardarnos y guardar a nuestras familias. Y por proteger, Señor, al pastor, por darle sabiduría para traernos estos pastos verdes, este alimento, Señor, y por permitirnos sentarnos a la mesa contigo, amado Jesucristo. En Cristo Jesús te damos gracias y en Él te pedimos, Padre, que seas tú dándonos, Señor, de tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. 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 Muchísimas gracias a los hermanos de la alabanza. Gracias, hermanos, hermanas.
Sean todos y cada uno bienvenidos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por el privilegio de poder congregarnos, ¿verdad? Como está escrito, Romanos 15:7 nos dice, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. De igual manera nos recuerda también Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos de Dios, benditos con toda bendición espiritual, le damos a todos y cada uno la bienvenida. De igual manera a todos los que nos siguen en línea por medio del canal de YouTube y de las redes sociales, muchísimas gracias por su atención. Rogamos a Dios que todo el material que usted encuentre en este ministerio sea para su edificación y su crecimiento. Le damos también, queremos compartir con ustedes también los siguientes anuncios, siempre recordarles acerca del evangelismo, una tarea incesable para la iglesia, testificar de Cristo, de la salvación que Cristo, solamente Cristo ofrece por medio del evangelio, ¿verdad? Así que recordarles solamente de que en primer lugar estén orando para que los hermanos que están trabajando en el ministerio logren, ¿verdad?, llevar adelante esta tarea, y también que oren por cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, todos orar los unos por los otros, en que Dios pueda darnos siempre oportunidades para que podamos presentar el Evangelio de Jesucristo. Creo que es el mayor privilegio que podemos tener como hijos de Dios, poder testificar de nuestra gran salvación y sobre todo aún más de nuestro gran Salvador Jesucristo. Así que pidamos a Dios por esas oportunidades. También les quería recordar acerca de la Iglesia Pregunta. Es una sección que hemos comenzado con el deseo de abordar inquietudes doctrinales, ¿verdad?, que pueden surgir de las interacciones que nosotros tenemos en el trabajo, con la familia, con la interacción con las redes sociales o los medios de comunicación, ¿verdad? A veces se dicen cosas que suenan muy bien, ¿verdad?, pero no necesariamente están fundamentadas en la doctrina, así que es necesario abordarlas, ¿verdad? Y abordarlas sobre todo con la palabra de Dios. Recuerde que nosotros asumimos que cuando usted nos permite grabar su imagen haciendo la pregunta, nos da permiso, pues, de publicar su imagen en YouTube y usarla dentro del canal. Si no desea que su imagen aparezca, por favor déjenos saber, nos da por escrito la pregunta y vamos a buscar los diáconos o algún voluntario hermano que nos pueda leer las preguntas a nombre de usted, ¿verdad? Solamente envíenos su nombre y de dónde nos está escribiendo, ¿verdad? Para los que lo desean hacer, de los hermanos que están en línea, recuerden, el correo electrónico es cristo.eterno.15@gmail.com. Ese es el email en el que usted puede enviarnos toda la información de la que usted tenga, ¿verdad?, alguna inquietud, para que nosotros podamos abordarla en esta sección. Estábamos programados a hacerlo el día de hoy, pero había olvidado un compromiso que tengo. Le voy a rogar que lo hagamos el día 27, que es en 2 semanas, ¿verdad? Pero de nuevo, como siempre les digo, si hay una inquietud doctrinal que ha surgido en ustedes, que le está haciendo flaquear, que le está haciendo dudar de alguna cosa, por favor comuníquese inmediatamente conmigo, no lo deje para mañana, ¿verdad? Es necesario que hablemos de estas cosas y busquemos siempre la luz y la claridad de las Escrituras. Así que por favor no se olvide eso. Domingo 27 de abril vamos a tener, después del servicio, la Iglesia Pregunta, y les agradezco a todos su comprensión y su paciencia también. También quería recordarles acerca de el culto de oración, ¿verdad?, que se está llevando aquí en la iglesia los miércoles a las 6 de la tarde. Por favor, todos los que deseen participar asistan. Es importante que nos ejercitemos en la oración y creemos estos espacios también como una oportunidad para que los diáconos y otros hermanos que deseen desarrollar el don de la predicación puedan usarlo. Les voy a rogar a todos, ¿verdad?, que siempre estén con esa misma intención, con ese mismo deseo, dice la palabra de Dios, unánimes en un mismo sentir, ¿verdad? Y lo importante es siempre hacer en oración, intercesión por los hermanos, sobre todo que están pasando dificultades, pues, porque eso sucede en todo tiempo y en todo lugar. Así que no se olviden de los cultos de oración aquí los miércoles a las 6 de la tarde, por favor. También quería recordarles que el próximo domingo, que se celebra la resurrección, perdón, me salté un anuncio. Este próximo viernes a las 7 de la noche, aquí en este lugar, vamos a tener la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? Nuestros hermanos Luis y Ana Belis amablemente, ¿verdad?, desean a poner a disposición de todos nosotros esta película para que la podamos ver y podamos ser edificados, ¿verdad? Así que si es un momento familiar, siempre es bueno, si lo va a ver, que lo vea con los niños, ¿verdad?, para que usted pueda explicar alguna cosa que se vea muy
muy fuerte, pero en realidad es lo que sucedió. Yo creo que de todas las películas cristianas que se han hecho, esta es la más acertada acerca de cuánto sufrió el Señor y realmente lo que pasó con Él físicamente hablando, ¿verdad? La tortura romana es una de las más brutales que se ha escrito en la historia y todo lo sufrió el Señor por nuestra salvación. Así que nuestros hermanos nos van a estar aquí recibiendo. Yo voy a llegar un poquito tarde porque salgo a las 6:30 de Sam's Club, pero estamos planeando venir con Rosemary y los niños para poder ver esta película el día viernes, ¿verdad? Viernes a las 7 de la viernes 18, este viernes que viene, ¿verdad? A las 7 de la noche, para que todos nos podamos reunir aquí, ¿verdad? Libre cada uno si quiere traer palomitas o algo, ¿verdad? Acuérdense compartir con el pastor, por favor. Así que a todos, ¿verdad? Que puedan venir y podamos tener un momento de edificación familiar, ¿verdad? Muy importante que logremos hacer esto, ¿verdad? Y gracias de nuevo a Luis y a Anabelí por como esposos, ¿verdad? Quieren hacer algo para que también nosotros seamos modificados ese día y especialmente en esta semana, que es la semana donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que viernes 18 de abril a las 7 de la noche en este local vamos a estar viendo la Pasión de Cristo. También quería recordarles, el próximo domingo vamos a tener la fiesta Koinonía. ¿Qué es esto? Koinonía es la palabra griega para comunión, ¿verdad? Es la comunión que debe de existir entre los hermanos. Entre los hermanos debe existir una comunión sincera por muchas razones, pero entre las más importantes es porque fuimos redimidos por una sola sangre, un solo bautismo y un solo Dios, ¿verdad? Él es trino, pero es un solo Dios que obró nuestra salvación. De igual manera, pues tenemos una fe común, un evangelio y un Espíritu Santo que es el que nos ayuda a llevar adelante la obra del Señor. Así que recordando esto y sobre todo en un día tan especial como el que nosotros recordamos o traemos a la memoria que Jesucristo se levantó entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo al pecado. Entonces es un día muy importante para que nosotros también glorificando a Cristo, glorificando a Dios, celebremos juntos como iglesia. De nuevo, como siempre les digo, un término un poquito folclórico, ¿verdad? Es una fiesta de traje, ¿verdad? Todos tenemos que traer algo para compartir con los demás, ¿verdad? Y así como siempre lo ha hecho el Señor, pues pueda haber y suplir para todas las personas que vengan. Aún las visitas, porque recuerde que ese día esperamos que los que deseen y las personas que deseen asistir también desde ya son bienvenidas en este lugar. Así que abril 20, después del servicio, vamos a tener esta fiesta Koinonía, ¿verdad? Vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Trayendo a la memoria lo que Él es para nosotros, ¿verdad? Y cómo su resurrección solidifica la base, el fundamento de nuestra esperanza, porque dice la palabra de Dios, así como Cristo se levantó entre los muertos, también nosotros nos habremos de levantar. Y esta es la promesa también del Evangelio. Así que el próximo domingo después del servicio, no se olviden. A continuación, yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Froilán, que trae la lectura bíblica. Está en Hechos capítulo 7, versículo 1 hasta el 60. ¿Verdad? Hermano Froilán agarra así casi el Nuevo Testamento. ¿Vale? Pero está bien. Hermano, Hechos capítulo 7, un pasaje muy importante, muy bueno. Así que, hermano, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Dios los bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Vamos a buscar, como lo dijo el pastor, en Hechos capítulo 7 y vamos a leer 60 versículos antifonalmente. Primero empiezo yo y después ustedes y terminamos todos juntos. Amén. Y lo que lo encuentren, por favor, se ponen de pie para que así empecemos a leer las escrituras que el Señor nos ha dejado. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así el versículo 1 del capítulo 7 de Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto así? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora.
Y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le concedió al octavo día, Isaac, Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, de donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acordándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí,
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardéis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todos juntos. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes por en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Demos gracias a Dios por su bendita y preciosa palabra. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado. Gracias, Señor, por mirar nuestra condición de pecador, porque somos pecadores, pero tú nos has limpiado con la sangre preciosa de ti, Hijo amado Jesucristo, y ahora, Señor, somos llamados tus hijos. Y gracias por esta bendición tan grande que nos das, Señor, de reunirnos como tu iglesia para escudriñar tu palabra y aprender más de tu carácter. Sabemos que tú eres un Dios fuerte y celoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve, un Dios que siempre está al lado de nosotros, defendiéndonos de nuestros enemigos. Y sabemos, Padre, que tu venida está muy pronto y por eso, Señor, te damos gracias porque nuestra esperanza está en ti, Hijo amado Jesucristo, quien es el único vivo y verdadero Dios. En Él hemos creído y en Él depositamos nuestra vida y la vida de nuestros hermanos y de nuestras familias. Te damos gracias hoy y siempre, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. 1, 1, 3. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. De por aquí el control, ¿no? ¿Dónde puse el...? Oh, pásemelo, hermano, por favor. Bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Bendita y santa, le damos en esta mañana. Y ahora a continuación, pues le vamos a pedir a todos los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, los infantes con nuestra hermana Amada, nuestra hermana Ana y nuestra hermana Verónica, y los preadolescentes con nuestro hermano Edgar Almonte y nuestro hermano Froilán, ¿verdad? Gracias a ustedes, que Dios levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios, y a sus maestros, que Dios les bendiga grandemente y les recompense por esa obra de amor que hacen con los niños, ¿verdad? La palabra de Dios dice, si enseña al niño en los caminos de Dios y cuando fuere hombre no se apartará, ¿verdad? Esa es la promesa del Señor.
Instruye, dice, al niño en los caminos del Señor y cuando fuere hombre no se apartará. Nosotros que nos quedamos aquí, entramos al último capítulo de Apocalipsis y estamos viendo ya solamente esta semana y la próxima, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo la profecía que fue entregada al al apóstol Juan, ¿verdad? Culmina, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en todo esto hay, especialmente en los primeros 9 versículos, la afirmación constante del Señor: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Esto, cuando lo vemos en el sentido gramatical, ¿qué nos dice? Vengo pronto, quiere decir que hay un sentido de urgencia. Había un sentido de urgencia hace 2000 años que tenía que haber predicación del Evangelio, y aún hoy más que nunca debería de haber un sentido de urgencia en nosotros como iglesia de testificar la gloria del Señor, de testificar la gracia que nos ha sido dada en el Evangelio de Jesucristo, de testificarle a los hombres que hay esperanza y que hay salvación. Todas las palabras del Señor, y lo dice la Escritura, son vida. Y no son vida en el sentido de que nos hacen sentir bien, son vidas en el sentido de que nos alimentan con una promesa que es cierta, que es fiel, que tiene cumplimiento. En la Escritura dice: he aquí, vengo pronto. He aquí, a la puerta de ustedes, ante los ojos de ustedes, pronto está la venida del Señor. Yo sé que los duros de corazón, como decía el pasaje que leía nuestro hermano Froilán, los incircuncisos de corazón, los que están dominados por el espíritu del anticristo, vienen con casi de forma demoníaca, burlándose. Dicen: oh sí, mira, han pasado 2000 años y Él no viene. Dios no está sometido a las leyes del tiempo. Dios existe fuera del tiempo y existe fuera del espacio. ¿Por qué razón decimos esto? Porque lo vemos desde el principio, por eso se lo he dicho. El que no cree en Génesis 1:1 no cree en el resto de la Biblia. Si tienes problema con el primer versículo, vas a tener problema con los otros 33.700 versículos de la Biblia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, todo. Y si Dios creó todas las cosas, en los cielos y la tierra, ¿cómo funcionan respecto al tiempo? Hay un tiempo que se corre, un tiempo que comienza y un tiempo que termina. Vemos materia que se transforma. Erróneamente los hombres dicen que porque es flexible y porque se transforma, entonces hay evolución. Los hombres lo interpretan de esa manera. Pero para poder haber hecho o creado Dios estas cosas, tenía que haber estado fuera del tiempo. Si hubo un momento en el que nada existía y Dios dijo: sea la luz, y la luz se hizo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Él estaba fuera del tiempo en el que la luz comenzó a existir y a viajar por el espacio para que las cosas se hicieran visibles. La primera presunción de error que tienen los hombres es simplemente decir: ¿quién creó a Dios? ¿O dónde estaba Dios? Porque lo asumen en un lugar. Precisamente nuestra mente está encadenada a lo que vemos, en donde estamos. Nosotros entendemos las cosas por un tiempo, entendemos las cosas por un espacio. Cada cosa tiene un lugar y un orden. Es la forma en la que el cerebro funciona, pero porque estamos dentro de la creación. Pero para haber creado las cosas, Dios tenía que estar ¿cómo? Fuera de la creación. Y esto es lo que los hombres no logran comprender. Por esto, para los hombres, decir 2000 años, por supuesto, para nosotros, en la escala de tiempo que algunos de nosotros, dice la palabra de Dios, en la última, no sé si usted ha tenido curiosidad, pero dice la Escritura que los hombres vivían hasta 900 años. Usted ve los primeros hombres de Génesis, hasta 900 años llegaban a vivir. Pero luego, después de la sentencia que vino con el diluvio, dijo que iban a vivir ¿cuántos? 120 años. Y ya para el tiempo de los salmos, cuando está el salmista cantando, dice así: hay hombres que viven hasta 60, los más robustos llegan hasta los 80. La vida del hombre se ha ido acortando, por lo tanto, para el hombre 1000 años parecieran mucho. Pero para Dios, que está fuera del tiempo, para Dios eso no es nada. Dios ahorita mismo, en este mismo instante, le está viendo el pasado y el futuro nuestro. Nosotros solo podemos ver el presente.
pero Él existe fuera del tiempo, no está limitado por las reglas del tiempo. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Y por eso algunos en realidad tienen la dificultad de entender a Jesucristo como Dios porque no pueden ver a Dios dentro de un cuerpo así limitado en espacio, sin entender lo que es la revelación de la encarnación de Dios. Eso es como Dios decidió tomar forma de hombre y venir y habitar entre nosotros. Dice la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos parecía imposible la idea de que iba a haber un Redentor y esta vez este Redentor no iba a fallar. Porque usted, créalo o no, las virtudes que tuvo Moisés, volvemos a lo mismo, yo sé que muchos tienen admiración por Moisés, está bien que la tengan, no lo haga idolatría, pero tenga admiración si usted quiere. Pero el ministerio de Moisés en realidad termina en una falta, en una falla. Moisés no introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios usa a Josué y a Caleb para completar esta obra, meterlos a la tierra porque les había prometido. Con Cristo esto no sucede. Con Cristo el que no entra es porque no quiere o porque no estaba destinado a entrar. Porque no quiso aceptar la gracia de Dios tal y como es. Porque quiso buscarle otra manera a la verdad y al ofrecimiento que Dios hacía. Y este es el error que muchos seres humanos cometen y lamentablemente seguirán cometiendo hasta que Cristo venga. Por eso en la palabra de Dios el Señor Jesús decía, cuando Él aparezca, allá va a ser el llanto, el lloro y el crujir de dientes, el lamentarse, en el dolor, en aquella conciencia que no va a poder descansar diciendo, yo tuve la oportunidad, a mí me dijeron, a mí me predicaron de este evangelio, pero a mí me pareció algo estúpido, pues. Porque el evangelio para la gente a veces es locura, especialmente al inconverso. Dice la palabra de Dios, todas las cosas de Dios para la mente carnal son ilógicas. Pero para la mente espiritual, ¿qué son? Son promesas del Señor, son esperanza en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso Pablo decía, disciernan lo natural con lo natural, pero disciernan también lo espiritual con lo espiritual. Cuando Jesús decía, haced tesoros en los cielos, ¿está hablando de recoger dinero para alguna? No, hagan tesoros en el cielo. ¿Qué significa? En primer lugar, predicar de la salvación, testificar de la salvación que es en Cristo, pensar en un reino celestial del que soy parte, del que soy ciudadano, del que soy miembro. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, pero si no me equivoco, dice así, no es porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos al Señor, de donde nosotros esperamos a Cristo. Esa es la ciudadanía que nosotros tenemos. Y en esto nosotros deberíamos de llenarnos de una gran esperanza para llevar adelante esta obra que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad o bajo nuestra responsabilidad. Vamos a ver entonces en los primeros 9 versículos del capítulo 22 cómo Juan, hablando todavía, habla de cómo el ángel que todavía está delante de él, ¿verdad? El ángel, ¿cuál era este ángel? Uno de los ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? De los juicios de Dios. Dice así la palabra bendita y santificada por Dios. Después me mostró un río limpio de agua viva, de agua de vida, perdón, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Perdón, ahí no terminaba, perdón, estoy en el 5. Y reinará por los siglos de los siglos.
Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tus grandes misericordias para con nosotros. Nuevas son cada mañana. Gracias por darnos este lugar y este tiempo en el cual podemos ser edificados, Señor. Gracias por preservar tu palabra de todos los ataques de sus enemigos y, Señor, guardarla hasta este día de hoy en el cual podemos alimentarnos de ella, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, como está prometido, sea el que nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Oramos glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a ver ahora en esta mañana cómo, acercándonos al final, en primer lugar se nos dice, ¿verdad?, otra descripción, quizás última, fundamental, acerca de la Nueva Jerusalén, y luego se nos habla de, les decía, el tema de urgencia para la iglesia hoy es enfocarnos en la venida del Señor. La venida del Señor está pronta. En primer lugar, vamos a ver en la descripción que hace todavía el apóstol Juan y la conexión que tiene con lo que continúa adelante acerca de la venida del Señor. En primer lugar dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Qué significan estas palabras? Me mostró un río limpio de aguas de vida, ¿verdad? Quiere decir que hay un río y ese río no está ni sucio ni contaminado, sino que ese río tiene agua de vida. Y dice aquí, resplandeciente como el cristal. Hay un detalle. Agua de vida, dice, pero también resplandeciente como el cristal. ¿Qué significa que es resplandeciente como el cristal? ¿Perdón? Pureza, limpieza, ¿verdad? Quiere transparencia, ¿verdad? Nos da el sentido de seguridad, pero está enfocado en el sentido de la vida. Y dice así, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Cuando nosotros recordamos la mención de Jesucristo en los evangelios, cuando Él dice, del corazón de los que creen en mí correrán ríos de agua viva. En esta mención, Él se está refiriendo a ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. El río de agua viva que corre a través de ti es la manifestación del ministerio del Espíritu Santo en tu vida. No solamente para tu conversión, porque en primer lugar, seamos honestos, sin el Espíritu Santo nadie puede confesar a Cristo como su Salvador. ¿De dónde saco esto yo? Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice así. De cierto les digo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ninguno que tiene al Espíritu Santo llama a Jesucristo anatema. Y que igualmente nadie puede llamar a Jesucristo Señor, sino por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es importante para nuestra salvación. Nuestra conversión verdaderamente ocurre cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Por qué creen ustedes que es la intencionalidad constante, no solo de muchas religiones falsas, pero también de falsos maestros, atacar la existencia del Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no llegas al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Esto es importante, todo tiene una conexión lógica.
aún la obra del mal, que nosotros pensemos, oh no, el mal hace esto porque es mal. No, el mal hace las cosas porque las hace con una intención, con un plan. El atacar la escritura, ¿para qué? Para que no conozcan la verdad, para que no conozcan de Cristo, porque la escritura en realidad, la verdadera escritura da testimonio de Jesús, no dan testimonio de ninguna otra cosa. Entonces, estos ataques son planificados. El enemigo no está tratando necesariamente de destruirla, porque no puede, está enfrentado contra Dios. Pero como no puede destruirla, ¿qué es lo que hace? Cuestionarla, atacarla de todos los frentes, y algunos hasta de las cosas más inverosímiles, pues, de las que menos se puede creer uno. En Nicaragua, cuando yo salí a evangelizar, ¿verdad? En muchas ocasiones me encontré mucha gente así que decía, yo no creo en la Biblia porque es que hay unos libros que ustedes no le han puesto. Y yo le decía, pero si con los libros que tiene no la lees, ahora si le pongo más libros, menos que la leas todavía. Y la gente se ofendía. Yo sé que a veces las cosas que yo pueda decir como ser humano, a algunas personas les suenan ofensivas. Pero no quisiera que pensara en el sentido, porque no es mi intención ser sarcástico. Es más, soy malísimo al sarcasmo. Cuando alguien es sarcástico conmigo, me perdí. Yo no entendí qué me quiso decir. Me lleva tiempo procesar. No lo puedo agarrar así rápido. Siempre ha sido una limitación mía. Y siempre le digo a las personas con las que yo trabajo, háblame claro, dime 2 más 2, 4 y yo lo hago. No me insinúe, no me hagas indirecta, porque me pierdo. Me pierdo. En este sentido, entonces nosotros vemos que ese es el plan, es la intención, atacar a la Escritura para que no sea la base de mi fe, el fundamento del conocimiento que yo recibo de Dios. La inspiración viene por la palabra de Dios. Es decir, si yo oro a Dios pidiendo la ayuda del Espíritu Santo cuando estoy leyendo la Escritura, entonces hay revelación en mi vida, porque el trabajo es sobrenatural, no es intelectual. Cuando el trabajo intelectual hay un problema. ¿Por qué? Porque mi intelectualidad está ¿cómo? Limitada, gracias hermano. Está limitada. De manera que yo necesito la ayuda de la mente que hizo este libro que me ayude a comprender lo que estaba queriendo decir. Por supuesto, entendiendo también que habrán siempre temas en los que Dios va a permanecer como en misterio, como en lo incomprensible. Les decía hace un par de domingos cuando hablaba en la predicación de cielos nuevos y tierra nueva, el apóstol Pedro dice así, y cuando todos los elementos, dice, cuando los cielos que conocemos sean envueltos como un manto y todos los elementos que conocemos sean consumidos por el fuego, dice. Entonces, ¿qué clase de poder va a intervenir para que el espacio y el tiempo sean envueltos como en un manto? No sé cómo va a hacer eso Dios, pero ciertamente va a suceder. Hoy sale gente diciendo, tal vez un agujero negro. Usted no puede meter todo el universo en un agujero negro, no se puede. Ese es limitado, ¿verdad? No es así, no creo que sea esa la forma. Quizás es una ilustración a pequeña escala de algo que va a pasar a mayor escala, no lo sé. Pero ciertamente en estas cosas, en la renovación de los elementos que Dios va a hacer, va a traer una nueva creación que ahora está a imagen de su perfección, ya no está contaminada por el pecado como lo está hoy. El pecado en la maldad, el dolor, todas las cosas que los hombres hemos hecho, ya no, va a estar libre de todo eso. Entonces nos dice aquí, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ponga atención, mucha atención. Porque siempre usan este tipo de expresiones en la Escritura y dicen, oye, del trono de Dios y el Cordero. Los ponen separados. La lógica humana así trata de trabajar. Pero cuando yo digo el trono de Dios y el Cordero, los pongo ¿cómo? Juntos. No digo el trono de Dios o el Cordero, eso sería excluyente, pero cuando uso la unión gramatical y es juntos, o sea, de ellos, de ambos. ¿Y por qué iba a salir un río de agua viva del Cordero si solo es hombre?
no es solo hombre, es Dios también. Dice así, salía del trono de Dios y del Cordero. No solo de Dios, ni no solo del Cordero, sino que de Dios. Siempre tenga cuidado, a veces a mí en el corazón me comienza a palpitar más rápido cuando yo oigo una referencia solamente a Jesús o solamente al Espíritu Santo. No, yo quiero ir de los tres son Dios, Padre, Hijo y Espíritu, los tres son Dios. Y no podemos exaltar a uno más que el otro, porque no es así que funciona la Trinidad que conocemos. En perfecta armonía, Padre, Hijo, Espíritu Santo han hecho la obra de redención, el Evangelio, y cada uno a la manera. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es incorporal. El Padre, al ser Dios fuera del tiempo y del espacio, no puede estar contenido en un cuerpo. Pero el Hijo, que también estaba en una forma incorpórea, tomó forma de hombre. Entonces sobre él sí podía haber ¿qué cosa? El castigo de nuestras faltas, lo dice Isaías 53. El castigo de nuestra falta. Ahora bien, dice aquí, y en medio de la calle de la ciudad, todavía estamos hablando de la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo es eso? Imagínense, yo tengo un río y hay un árbol de la vida, pero dice que está a uno y a otro lado. Hay más, no solo uno. Cuando dice el árbol de la vida es como que fuera la misma especie alrededor del río, a los lados del río. Y dice que este árbol produce, ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto. Hermano, esto es interesante porque Juan es judío y el calendario judío tiene 13 meses, no 12. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. El calendario judío tiene 13 meses, no 12. O sea que Juan ya en este tiempo está hablando con la medida del calendario romano, que sí tenía 12 meses, con una medida universal. Pero no solo eso, sino que el ángel está hablando de esta nueva medida de tiempo de 12 meses, porque también coincide con lo que les he dicho acerca del trabajo de los siervos de Dios, los 12 patriarcas, que son las tribus de Israel, y los 12 apóstoles, mediante los cuales fue revelada la salvación en Jesucristo. Los 12 que Cristo escogió, los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Cristo, los verdaderos, estos, ¿verdad?, son ese símbolo constante de 12, 12, 12. Dice así, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿Dios va a sanar a todas las naciones o Dios va a sanar solamente a las naciones que sean redimidas? A las que sean redimidas, porque recuerde que en la referencia el domingo pasado en la Nueva Jerusalén dice, de las naciones que quedaran, van a venir a la Nueva Jerusalén a adorar. Quiere decir que no todas las naciones que nosotros conocemos hoy van a subsistir a este tiempo. Ahora, no podemos asumir esta no va a estar y esta va a estar, solamente Dios lo sabe. No está revelado ahí. Ahí no nos dicen. A mí me daría tristeza, pienso yo, ¿verdad? Si dijera, Nicaragua no va a estar ahí. O alguno de ustedes de su propio país, ¿verdad? México, Dominicana, Honduras, todo. Colombia, Ecuador. Pero no sé, yo no puedo decirles, estos sí van a estar, estos no van a estar. El misterio es que la Escritura dice, de las naciones que quedaren, entonces que no todas las naciones van a subsistir hasta este tiempo final, algunas van a desaparecer. Pero dice que de las que quedaren van a venir a adorar a la Nueva Jerusalén. Y no solo eso, ahora dice que las hojas de este árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Ese es el uso de esa hoja es para traer sanidad a las naciones. ¿Cómo va a ser esa sanidad? No sé, pero Dios la va a obrar, ¿verdad? Ahora dice aquí, y no habrá más maldición. No habrá más maldición. Recuerde que en primer lugar la maldición de Dios, ¿cómo vino? Al hombre le dijo,
porque polvo eres y al polvo volverás. A la mujer le dijo, vas a tener tus partos con dolor y tu deseo será para tu esposo. ¿Verdad? La mujer se dice, ese sí es castigo, dice. ¿Verdad? La mujer quiere siempre ese lugar de autoridad también, porque en el fondo, en esencia, es un ser humano. El problema es cuando cada uno entiende el rol que debe de jugar, no solamente en la familia en primer lugar, sino que en la comunidad. Mis amados hermanos, yo no digo que ustedes no tienen capacidad, por supuesto que Dios les dio capacidad toda, pero la capacidad que Dios les dio, Él se las dio con una cualidad y con un objetivo específico, ¿verdad? Y siempre que usted persiga algo que sea, por ejemplo, para su crecimiento personal, yo quiero perseguir una carrera en la universidad, entienda que está llena de sacrificio. Y a veces sacrificio nosotros traemos, a ese altar de sacrificio traemos a nuestra familia. Sacrificamos nuestra familia por nuestra carrera. Quiero ser exitoso en mi carrera, entonces la familia, el diablo. No, no es así. Y esto no solo para las mujeres, también nosotros los varones. Porque hay momentos en que nuestros hijos son más vulnerables cuando están pequeños y requieren todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención, todo nuestro cuidado. Yo no tengo que decirle a ustedes cómo están las noticias. Cuánta barbaridad, y sobre todo con las criaturas. Es una cosa como que andan demonios sueltos por todos lados, haciendo tanta barbaridad. Y es tiempo de protegerlos, es tiempo de cuidarlos, es tiempo de sacrificarnos. Cuando ya llegue el tiempo, otra oportunidad en otra área de la vida, si llega, y si no llega también, gloria a Dios. Porque a veces en la vida tenemos que fijar prioridades y el tomar una cosa nos lleva a renunciar a otra. Y tenemos que saber escoger, tenemos que buscar sabiduría en primer lugar de Dios. Y desde luego también en nuestro hogar, con nuestras esposas, los que somos esposos y nuestros esposos, los que son esposas, las que son esposas. Hacer todo para que los hijos puedan crecer en un ambiente saludable, teniendo lo necesario. ¿Verdad? Es importante que nosotros podamos ver esto. Dice aquí, no habrá más maldición. La otra maldición, ¿cuál era? Para la tierra, dice que vas a dar cardos y espinos. Y ahora nosotros cuando vemos la rosa bonita, si no tenemos cuidado, nos espinamos la mano y dice que ya no van a haber zarza, la tierra va a estar limpia de toda esta clase de maldición, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a ver qué dice aquí, y el trono de Dios, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono y el trono de Dios y del Cordero. Si usted los quiere ver diferenciados, porque evidentemente si podemos mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo, son diferenciables las tres personas de la Trinidad. Son diferenciables, aunque es un mismo Dios. No significa que son tres dioses, como dicen ahora ¿cómo se le dice a esto? Que son muchos dioses. No, al contrario, es un solo Dios. Pero hay una diferencia clara, y la mención aquí dice, y el trono de Dios y del Cordero, ¿verdad? Estará en ella. Podemos hacer la misma asimilación, un solo trono, trono de Dios y del Cordero, un solo trono, para la deidad, para el Señor. Dice, estará en ella y sus siervos, ¿qué harán? Le servirán. Mi amado hermano, yo le voy a decir una cosa, Dios no come, la Nueva Jerusalén es perfecta. Entonces, ¿cómo es que sus siervos le servirán? Dándole gloria, alabanza. El mundo dice, oh, Dios debe de ser, hay una expresión bien fea que usan los que atacan esta teología, diciendo que es como que Dios necesita esa atención. No necesita nada. Si lo dice la Escritura, si nosotros no lo adoramos, ¿quién lo va a adorar? Las piedras. Las piedras lo van a adorar. Pero dice aquí, sus siervos le servirán. ¿Y por qué sus siervos le servirán? ¿Por qué lo van a adorar? Porque hay en sus corazones abundante gratitud por la salvación, por la vida eterna. Mi amado hermano, imagínese ser libre de todas las maldiciones que están en la vida,
en la vida ya contaminada por el pecado. Solo el hecho de caer y morir. Y aquí ya no pasa. Aquí ya no sucede, la gente no va a envejecer. Y por supuesto tampoco va a morir. Dice la palabra Marcos capítulo 9, el Señor Jesús diciendo, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles. Y dice Lucas, que ya no mueren. Y si ya no mueren, tienen una vida que es eterna. Ahora imagínese que usted está en la plenitud de su cuerpo, de sus facultades, en su juventud, una juventud eterna, saludable, sin dolor, sin ningún tipo de problemas de los que trae esta vida. Y su único trabajo es adorar a Dios. Por otro lado, usted va a ver muchísima gente que va a estar en un infierno de dolor, porque lo dice la Escritura. Dice que el gusano no muere, ¿y qué cosa? Y el dolor no mengua. Entonces, esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Y por qué Dios sería tan cruel? De nuevo, nosotros tratamos de traer un parámetro de justicia a Dios, nosotros midiendo a Dios, el pecador midiendo al santo. Esa es la naturaleza del hombre, es contradictoria. Es contradictoria. Nosotros miramos cuando sucede la tragedia e inmediatamente decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Pensábamos que Dios tenía la obligación de evitar el dolor, de evitar la tragedia. Así pensábamos nosotros. Pero lo que vemos es que cuando esa tragedia ocurre, sale a la luz lo que hay en el corazón del hombre. En todo usted va a ver. Porque no solamente lo bueno o malo que pudieran haber hecho las personas que pudieran haber fallecido. Más aún peor, lo malo que había en el corazón de los que quedaron vivos. Sí, ese es el pecado, es la naturaleza del hombre. Por eso en la teología nosotros predicamos, en la teología bíblica, lo dice así, es la condición caída del hombre. El hombre no produce santidad. Esto es un engaño que los hombres hoy se han enfocado en esto. Desde el momento que Romanos 3:10 dice, porque no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay nadie. Dice que haga lo bueno. Si usted lee todo el pasaje, mire, yo le voy a decir, se lo voy a confesar, como buen pero religioso que estaba muerto en mi religiosidad, por muchos años yo pensaba, todo está bien, yo estoy haciendo lo bueno para Dios, todo está bueno. Y una vez de repente leo ese pasaje, hermano, era como que estaba en un ring de boxeo y me tenían arrinconado y me estaban dando con todo, ya para noquearme. No hay uno que haga lo bueno, ¡pah! Todos se descarriaron, ¡pah! Se fueron detrás de los suyos propios, ¡pah! No quedó nada, todo el ego al suelo. Si honestamente lo leemos con la intención de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, no se trata de que nosotros somos buenos, se trata de que Dios es bueno. En todas las tragedias de la vida usted va a ver, hay cosas que Dios quiere mostrarnos, abrir nuestro corazón. Y si hubiera en la mejor, en la más ideal de las situaciones, que todos eran buenos, entre comillas, porque no hay ninguno bueno, lo dice la Escritura, pues me debería de dar una reflexión respecto a la brevedad de la vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Yo soy uno de los que agarra el talento y lo pone debajo de la... O voy a agarrar el talento que Dios me dio y lo voy a usar para Dios. Todas estas cosas son apremiantes para nosotros. Pero dice aquí, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos que harán, les servirán en una eterna alabanza de gratitud. Todo el canto que vimos en el Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 9, siempre dice, digno es el Cordero que fue inmolado. ¿Por qué digno el Cordero que fue inmolado? Porque si Él no ha sido inmolado, ninguno de nosotros seríamos salvos. Todo esto es importante que nosotros lo veamos. Y dice, y verán su rostro. Ya no es ahora que yo cierro mis ojos en fe y oro a Dios, que aunque mis ojos no lo pueden ver, yo sé que Él está, yo sé que Él me escucha, ¿verdad? Un tiempo de las más oscuras depresiones que yo pude haber pasado, porque sí padezco depresión, lo digo públicamente a todos.
tenía ese dolor y esa duda, porque la gente con la que yo hablaba no traía nada bueno a mi vida. Y orando así, ¿verdad? Llorando a Dios. Señor, perdón, yo sé que no me escuchas, pero ojalá que me escuche. De repente ese suspiro, esa calma, abrir la Biblia en Juan capítulo 11, Jesús está orando delante de la tumba de Lázaro y dice así: Padre, te alabo, porque tú siempre me escuchas. ¿Usted quiere saber cuántas veces Dios escucha la oración de ustedes? Siempre, cuando es en el nombre de Jesús. Ahora, significa que cuando yo ore, lo que yo pido, todo, 100%, que lo que yo le pide, Él me lo da. No, no es así. No es así. Es más, a veces en amor, más amor del que yo pueda comprender, Dios dice no a mi petición. Porque aunque yo no lo entienda, quizá eso que yo le pido es lo que me va a hacer mal. Esa es la misericordia de Dios. O sea, Él no necesita que yo comprenda por qué lo que le estoy pidiendo está mal. Él simplemente dice no. Y eso también es amor. Eso también es amor. Dice aquí, y verán su rostro. Aquí oramos sin verlo. Dice la palabra de Dios, tenemos que ir en fe, por vista y no, como es por fe y no por vista, dice, como viendo al invisible. Es un juego de palabras, pero lo que nos está diciendo es que todavía no hemos llegado a ese punto en que por la perfección que Él nos conceda en un cuerpo glorificado, vamos a estar cara a cara con Él. Cara a cara con Él. Y todas las cosas por las que los hombres han hecho y han deshecho y han mentido, todo eso se va a acabar. Porque hoy pareciera que nos ponemos esta intención de ver, yo quiero demostrar que yo estoy en lo correcto y este está equivocado. No, el que esté en la palabra, por ser Dios el que fundamenta la palabra, está en lo correcto. Y el que está fuera de la palabra, aunque tenga pesar, aunque mis emociones me quieran llevar, está fuera de la palabra. Está fuera de la palabra. No, que no está creyendo lo que la Biblia dice, está creyendo otra cosa. Y no pueden dos personas, una que está creyendo todo lo que dice la palabra de Dios y una que no cree nada de lo que dice la palabra de Dios, estar en el mismo estado de comunión con Dios. No pueden, no se puede. Porque el que no cree a la palabra de Dios, ¿qué lo hace a Dios? Mentiroso. Si yo digo que aquí hay algo que no es cierto, estoy diciendo que el que inspiró esta palabra es mentiroso. Ese es el dilema. Ese es el gran problema. Por eso hacemos énfasis en la doctrina y nos enfocamos en la doctrina y tratamos de ir palabra por palabra viendo lo que dice. Dice aquí, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Su nombre estará en su frente. Ahora, ¿cómo estará en su frente? ¿Estará tatuado? No lo dice. ¿Estará grabado? No lo dice. ¿Será una corona con el nombre de Él? No lo dice, no lo sé. Pero dice que estará en la frente. ¿Y por qué estará en la frente? Porque es la parte más visible de nosotros, nuestro rostro, nuestro ser, nuestra persona. Yo aquí le quiero preguntar algo en curiosidad a todos ustedes, ¿verdad? Yo lo voy a decir, ¿verdad? Como un hombre nada más hablando, ¿verdad? Pero durante la pandemia, ¿usted no sintió como que la individualidad como que se estaba borrando? Cuando tenía que andar uno enmascarado y no sabía quién era. Si lo conocías de antemano, tal vez lo podías reconocer por la voz o por algo, pero enmascarado, cuando usted se tapa el rostro, hay algo como de usted que ya no está, sale a la luz. El rostro debe estar libre, ¿verdad? Para verse. Dice aquí que va a ver el nombre de Dios, es decir, la identidad mía que está en mi rostro. No en vano ahora han hecho que si yo quiero abrir una aplicación aquí solo la veo. Y aunque esté feo, que me acabo de levantar como que he corrido 40 kilómetros y ahí me reconoce la cara y lo abre el app. No, ustedes nunca le ha pasado eso, pero a mí sí. Entonces uno ve y aunque esté feo, despierto ahí medio dormido, lo reconoce. ¿Por qué razón? Porque el rostro es tu identidad, es tu imagen. Cuando tú te ves al espejo, cuando tú ves tu rostro, tú te reconoces a ti mismo. Aquí dice que delante de Dios, dice que lo voy a ver, dice, y verán
¿Qué cosa? No sus manos, no sus piernas, no su cuerpo, sino que verán su rostro. Indica que vamos a conocer a Dios como ¿qué? En su plenitud, en su persona. Y de igual manera, pues Él ya que nos ve, Él nos conoce, Él nos ve a nosotros, nos ve de la misma manera. Entonces ya va a ser como cuando nos relacionamos con los hermanos. Vemos el rostro. Si yo digo algo que a usted le incomoda, lo ofende, su rostro me dice que usted se incomodó. ¿Sí o no? Y si yo le estoy diciendo algo y a usted le causa gracia, usted se ríe. Entonces yo veo que le agradó o le causó humor, pues. O sea, vemos todas estas reacciones porque ahí está también nuestra personalidad. De igual manera vamos a poder ver a Dios en su plenitud. Y dice así, verán su rostro y su nombre está en sus frentes. Y no habrá allí más noche. El sentido de la noche que es la oscuridad, la ausencia de luz, ¿verdad? No habrá ahí más noche y no tienen necesidad ni de luz de lámpara, la que pudiera crear el hombre, ni de luz del sol, que es la luz natural que tenemos. ¿Por qué razón? Dice, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Habla de un reinado. Fíjense bien, es interesante que se hable de que todos los creyentes vamos a reinar con Dios, pero no necesariamente en un trono, sino que reinar con Él significa vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Si veíamos en esto de la Nueva Jerusalén, decíamos el domingo pasado por la Escritura que ninguna cosa inmunda o que hace maldad o hace mentira va a entrar ahí. Quiere decir que el que está dentro está protegido de todas estas cosas. Entonces vemos que hay una referencia a ¿qué cosa? Al río de Dios. Quiere decir que hay agua de vida que sale de Dios. Esta agua de vida alimenta al árbol de la vida, del cual reciben sanidad las naciones. Y los que moramos allí, estando en cuerpo glorificado, dice que el único trabajo es servir a Dios. No está hablando de tarea, ¿verdad? Ni siquiera la del templo. Porque en el templo, acuérdese que el sacerdote tenía que hacer turnos de 12 horas porque tenían que levantarse a ponerle más aceite de oliva virgen a la menorá de 7 brazos, porque tenía que pasar encendida todo el día, porque representaba al Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué pasaba con todos los sacerdotes de ese turno si la menorá se apagaba? Todito. Todo el grupo, todo ese turno moría. Era la severidad de la mano de Dios, porque había un requerimiento, había que trabajar. Esos hombres dormían con unos abiertos y otros cerrados, porque a tal hora y allá no habían alarma, tenían que estar cada uno recordando y poniendo a cada cierto tiempo, para que por eso se le llamaba el continuo sacrificio. Por eso se pedían los diezmos que llenaran el alfolí, para que se estuviera constantemente produciendo el incienso para las oraciones, el aceite para la menorá, que se estuviera produciendo el pan sin levadura que se ofrecía en la mesa. Por esto se pedían los diezmos. Ahora no, ahora en la iglesia uno viene el domingo, escucha la palabra, si hay un servicio en la semana, escucha la palabra, pero no es que estamos en un sacrificio continuo, las 24 horas, los 7 días de la semana, eso ya no existe, pues. Ni Israel lo hace tampoco. Entonces, en estas cosas hemos apercibido. En el segundo lugar, vamos a ver cómo ahora sí se atiende al hecho de la urgencia. Dice, he aquí vengo pronto. Y me dijo, ¿quién le dijo? El ángel. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Volvemos al mismo punto. ¿Qué significa la fidelidad? Déjeme hacerle otra pregunta de otro modo. Si usted sabe que alguien le hace una promesa y esa persona es fiel en cumplir su palabra, ¿usted tiene duda? No, entonces nosotros que creemos en la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios no es solo para esperar lo bueno de Dios. La fidelidad de Dios es para entender que cuando Él está determinado, Él va a hacer su voluntad, por incómoda que pueda parecer para nosotros. Y que si está escrito, tiene cumplimiento. De otra manera no hubiera permitido que se escribiera. Dice así, estas palabras son fieles y verdaderas además. Bueno, Dios hablando siempre con la verdad. Y el Señor
el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Por qué hace mención de esa, o por qué hace mención de Dios de esa manera? Exactamente, no eran los profetas hablando por sí mismos, era que el Espíritu Santo que Dios daba a los profetas, con la sabiduría de Dios, profetizaban. Por eso vemos que la palabra de Isaías se cumplió. Jeremías les anunció y lo odiaban a Jeremías porque les dijo, va a venir un rey de Babilonia y los va a conquistar y ustedes van a salir prisioneros. En una mención bien fuerte en Isaías 26, para los que tienen curiosidad, Dios les dice al pueblo de Israel, les dice, porque así como mi profeta Isaías anduvo desnudo por las calles de Jerusalén enseñando las nalgas, dice, así van a salir ustedes cuando venga el rey babilonio a someterlo. Y en el año 586 entró Nabucodonosor, desbarató todo y se los llevó preso. Se los llevó por 70 años y dejó la ciudad destruida. Se cumplió. Hoy no, hoy dice uno yo, Dios dice. Y la persona escucha y dice, Dios te dice en esta mañana y uno lo agarra, ¿verdad? Como que si verdaderamente Dios va por la vida, no se cumple nada de eso y se enojan con Dios, no se enojan con el charlatán que les habló semejante mentira. Deuteronomio 18 dice así, cuando un hombre tenga la presunción de hablar por Dios, el tal hombre, lo que diga, tiene que cumplirse. Ahora, si no se cumple, es un falso profeta, un falso maestro. Y hoy la gente, dice Oseas 6:6, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Por falta de conocimiento. Cuando alguien ha venido a mí a decir, mira, así dice el Señor esto y esto y esto y esto. Si es de Dios, así sea. Amén. Si es de Dios. Si es de hombre, no. Porque yo no necesito que vengan a prometerme cosas, especialmente que me prometan lo que no va a pasar. Eso, yo no estoy buscando eso. Y ustedes tampoco deberían de buscarlo. Por eso dice el apóstol, tenemos la palabra profética más fiel. Si de cualquier cosa en tu vida de fe debes de estar seguro, es lo que está escrito aquí. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, de esta palabra, lo dijo Jesús, no va a quedar ni una tilde, ni una coma que no se cumpla. Tenemos la palabra profética. Entonces, pero dice aquí, el Dios de los espíritus de los profetas, es decir, de los profetas verdaderos, que cuando anunciaron el advenimiento de Cristo, ¿cómo lo anunció Isaías en el capítulo 7? He aquí la Virgen dará a luz. Dará a luz. Y en Isaías 9, ¿cómo dice? Porque hijo nos es dado. Y será su nombre admirable, Dios fuerte, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la extensión, el límite de su reino no tendrá fin. Ese es el profeta Isaías hablando, inspirado por Dios. Por lo tanto, su palabra se cumplió. Hay un pasaje, si usted es curioso, yo creo que está en 2 de Samuel, donde hay un hombre profetizando. No sé si es Elías, no sé cuál de ellos es, pero él está profetizándole al rey, le está diciendo, van a entrar y te van a matar, le dice. Entonces mandó que lo abofetearan, ¿verdad? Que le pegaran. Pues. Y entonces él viene otro de los profetas falsos que está ahí y le dice, no, rey, tú vas a ser próspero, tú vas aquí, tú vas allá. Entonces dice él, si lo dijo Dios, así será, dice. Y yo también te digo, rey, que si lo que yo te dije no se cumple, entonces yo no hablé por Dios. Pero esa era la integridad de los hombres en ese tiempo. Hoy no hay un montón de charlatanes y tratan de explicarte por qué no se cumplió lo que te dijeron. Yo tengo una sola explicación de Deuteronomio 18. No los mandó Dios a decir nada. Por eso usted no me va a decir, mira hermano, Dios te dice, Dios te... No. Lo que yo quiera hablar como hombre, ojalá que Dios te bendiga, que te prospere, que te guarde. Esa es mi aspiración como hombre. Y deseo de todo corazón que Dios lo haga. Pero no es ninguna profecía. Es tener buen deseo para con mi prójimo,
de la misma manera como Dios también ha tenido mucha bondad y misericordia conmigo. Entonces es ver aquí como Dios lo dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado ¿quién? Su ángel. No envió otro hombre, sino que ahora ha enviado su ángel, el ángel del cielo que ministra delante de él, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces Juan dice, esto que ha sucedido, que yo escribí en este libro, ¿verdad? En el futuro se iba a llamar Apocalipsis o Revelación. Esto que Dios ha revelado, el Dios del espíritu, de los espíritus de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿verdad? Es para mostrar a sus siervos, dice Juan, esta revelación no me la dio solo Dios a mí, sino que se la ha dado a todos sus siervos, a todos sus siervos. ¿Para qué? Para que conozcan las cosas que deben de suceder pronto. Ahora, cuando dice pronto, no está hablando de los 2000 años, nosotros decimos, no, eso es mucho tiempo. Pero dice pronto en el sentido de Dios, realmente que Dios no está sujeto al tiempo, dice Dios, estas cosas van a cumplirse. Y nosotros, como decía Pablo, así deberíamos de vivir. Hoy estamos más cerca de ese día que cuando creímos. Hoy tú y yo estamos más cerca de ese día de la venida del Señor que cuando creímos. Lo dice con esa lógica, porque el tiempo, hermano, está llegando. El tiempo está llegando. Y dice así, he aquí, vengo pronto. Para los que tienen la Biblia con las letras de Jesús en rojo, está en rojo aquí. He aquí, vengo pronto. Está en rojo. Quiere decir que el que está hablando ahora no es el ángel ni es Juan, es Jesús. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo tú y yo podemos guardar las palabras de la profecía de este libro? No aumentándole, no quitándole, no poniéndonos como iglesia donde no vamos, pero entendiendo dónde la iglesia está y dónde la iglesia no pertenece en esta revelación. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y te digo, ha sido la batalla de estos 20 años. No creo que sea el único, creo que muchos buenos maestros de sana doctrina también batallan con la misma deficiencia, que muchos maestros, muchos pastores y predicadores ponen a la iglesia dentro de la tribulación. Y poner a la iglesia dentro de la tribulación es poner a la iglesia dentro del castigo de Dios, del cual Dios nos libra mediante su Hijo Jesucristo. Esto ha sido siempre, mire, la batalla primera, la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, no solamente hombre, es Dios, es la unión hipostática. Son dos naturalezas, la naturaleza humana, mediante la cual leemos que Jesús tuvo hambre cuando maldijo la higuera, que Jesús tuvo sed en la cruz del Calvario, que Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. Esa es la parte humana. Pero también vemos la parte divina, donde el que tenía la mano retraída por una enfermedad como la polio o similar, recobraba su extensión y normalidad en su funcionamiento y todo y su fuerza. Que a los ciegos les devolvía la vista, que a los mudos los hacía hablar y que a Lázaro y aún a otro lo resucitó de entre los muertos. Ese es Dios. Eso no lo hacen los hombres, lo hace Dios. Entonces, en este sentido, la primera batalla ha sido la divinidad de Cristo. La segunda batalla es la salvación. Siempre ha sido la batalla. Mucha gente que predica que la salvación se pierde. Y les he enseñado a ustedes por las misericordias de Dios cómo la Escritura dice que tenemos a alguien que intercede por nosotros eternamente, inmutablemente, Jesucristo. Hebreos 7:25. De manera que nuestra salvación existe, es real y está sustentada y fundamentada en Cristo. Por eso no puede depender de nuestras obras. Porque nuestras obras son temporales y aunque no lo querramos ver, son deficientes. Hermano, esta prédica podía haberla hecho alguien de una mejor manera, probablemente. Pero a mí se me concedió la gracia de presentarla como la estoy presentando. No porque sea perfecta en mí, es porque es perfecta en lo que está escrito. Esa es la verdad. Y por supuesto, ¿verdad? Además de la salvación,
Y es el problema de poner a la iglesia dentro de la tribulación. Porque entonces hace como aparecer como ineficaz cuando no lo es la salvación que Cristo nos da. ¿Ah? 1 Tesalonicenses 1:10 dice así: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Si Cristo libra de la ira venidera, quiere decir que los que creen en Él no pueden entrar en la tribulación, en la ira. Y ya no decir, pues, porque hay unos que salen hasta olímpicos, pues. Cuando dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y después te salen diciendo, no, no hay arrebatamiento. Pero allí dice Pablo que seremos arrebatados, la palabra griega harpazo. Y hay predicadores hoy diciendo que no hay arrebatamiento. ¿Cómo puedo yo entonces guardar fielmente? Salud, hermano. ¿Cómo puedo guardar yo la palabra de esta profecía? Ni agregándole, ni quitándole, ni ocultando la verdad. Miren, lean todo menos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15, pues porque ahí dice que vamos a ser arrebatados y yo les digo que no va a haber arrebatamiento. Eso no es así. Y son hombres que usted los ve y lloran. Ay, yo quiero, ¿cómo quiero a Cristo? ¿Cómo quiero? Lloran. Pero si amaras a Cristo, de Cristo testificaras, porque de Cristo es que se escribió en este libro. Y Cristo le darías la gloria porque Cristo nos redime para que la iglesia no entre en la tribulación. Nos da una salvación que no puede perderse porque no está fundamentada en nuestra debilidad, está fundamentada en su poder. Y no es por santidad, que en primer lugar no podemos producir porque somos los pecadores que pecamos y quebrantamos la ley de Dios. Y pecamos contra Dios y contra nosotros mismos también pecamos. Sino que está fundamentada en su perfección. De manera que de Él es el único que en esta Biblia se dice, Cristo fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:13. Entonces vemos ahí la necesidad de ver, dice, he aquí vengo pronto. Hay una urgencia de comunicar estas cosas. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que las guarda, el que las atesora, que no le agrega, ni le quita, ni le cambia, ni le modifica. Hermano Luis. Sí. Uh-huh. Amén. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 hasta el 3, dice así, ¿verdad? Para que, dice, en el Espíritu, porque Él no estaba ni presente, dice, ya yo en el Espíritu, dice, junto con ustedes, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que el Espíritu viva en el día del Señor. O sea, porque Dios nos iba a retraer de su promesa, entonces contradecimos la Escritura. Hay otros que dicen que no. Dice, pastor, ¿qué pasa si uno dice que aceptó a Cristo y después sale maldiciendo al Espíritu Santo que dice que eso no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero? Volvemos a lo mismo. Si el Espíritu que te dio la revelación, el Espíritu de Dios, tú no vas a proferir maldición ni contra el Padre, ni contra el Hijo, ni contra el Espíritu Santo. No vas a proferir ningún tipo de maldición, ninguno. Porque entiendes que Dios, contra Dios no profiere. Si aún contra los hombres es malo, lamentablemente lo hacemos, pero es malo. ¿Cómo más contra Dios? Contra Dios no se debería hacer eso. Entonces, en este sentido es comprender cuál es el espíritu que te mueve. Porque sí hay un espíritu de Dios, de la verdad, pero hay un espíritu del anticristo también. Ahora, con esto sean muy cuidadosos, porque también ahora se anda de todo. Es que el hermano cayó en un pecado, entonces el espíritu tal lo movió. No. Decía, el espíritu del error, el espíritu es el espíritu del anticristo, eso es. Pero aquí hablamos espíritu de temor, espíritu de cobardía, espíritu de eso, yo no sé, están mencionando otra cosa, ya eso ya es en la ciencia oscura, pues. Es el espíritu del error el que te hace hacer todas estas cosas. Entonces, entender esa diferencia es la que me va a llevar. El Espíritu Santo no me va nunca a permitir que yo levante maldición contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner el temor en mí para que yo no niegue lo que Dios es. Pero debo de dejarlo obrar también. Porque la otra parte de mí, la humana, la carnal, la que está muerta, obra bajo la concupiscencia. Por eso Pablo mismo como apóstol
fue honesto y dijo, yo tengo esta batalla de que el mal que no quiero hacer, ese hago, pero el bien que quiero hacer, ese no hago. Y encuentro ¿qué cosa? Que estoy sujeto a un cuerpo de muerte. Pero dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos libra de este cuerpo de muerte. Entonces, en este sentido es comprenderlo de esa manera. Dice aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardarla, ya les dije, lo digo en la oración constantemente, Dios guarda su palabra y la defiende. Pero ¿cómo la guardo yo en mí? No permitiendo que nadie le agregue nada ni le quite nada. Esto es lo que yo creo. Y esto es lo que yo defiendo. Por eso contra muchos. Yo podría decir, no, pues si el que quiera tener 1000 apóstoles que los tenga. Pero aquí dice que solo son 12. Los de los apóstoles de Cristo son 12. Cuando yo les digo, no estoy tratando de decirles, cambien por mí, yo voy a morir. Es cambien por Dios, porque delante de Dios estamos todos. Si vamos a ser juzgados por Dios. De manera que el que está en idolatría, deje la idolatría. Y el que está en error respecto de Cristo, pues abandone el error y vea lo que la Escritura dice y sea consciente, ¿verdad?, de lo que la Escritura dice. Hay uno de los retos más difíciles que he tenido hablar con familiares, especialmente porque hay algunos que son muy devotos católicos. Y no lo digo por contrariarlos, simplemente les digo, ¿dónde dice en la Biblia que María nos salva? ¿Dónde dice María es la salvadora del mundo? No lo dice. Y si yo leo y no me crean lo que yo les estoy diciendo, vayan y lean ustedes mismos. Lamentablemente hay sacerdotes que les prohíben leer la Biblia. Lo que ellos deben de reflexionar es lo que ellos le dan en la homilía. Eso no es así. Yo predico hoy de Apocalipsis, usted si quiere va a leer Mateo y Lucas o Hechos como leyó Froilán. Yo no les puedo prohibir a ustedes ¿Qué va a producir que yo les impida o trate de impedir como hombre que ustedes lean la palabra de Dios? Que estoy siendo movido por el diablo. Ustedes tienen que alimentarse de la palabra de Dios, leerla, amarla, todo el tiempo, no solo el domingo. El domingo aquí la ministramos para todos por igual, rogando que el Espíritu obre en cada uno de nosotros, pero en la semana yo puedo tener la necesidad, voy a leer lo que dice el Salmo tal. Eso tiene que nacer en nosotros ese deseo. Yo no lo digo para ser contradictorio, para aparecer como conflictivo. Es más, en mi juventud, hermano, yo sufrí mucho porque a mí me gustaba que todo el mundo que me viera y que interactuara conmigo fuera feliz, hacer feliz a todos. Y dice, estás en nada. Llega un momento en que si estás en la verdad y decís la verdad, se van a incomodar. No les va a gustar. Pero ¿qué debo de hacer? Negar a Dios y negar la verdad para hacer felices a los demás, o entender que Dios es el que me va a juzgar a mí, que por lo tanto tengo que dar testimonio de Dios fielmente. Pero, hermano, ayúdele al hermano ahí a que apague el... Gracias, hermano. Entonces, en este sentido es lograr pues que en la palabra de Dios podamos ver lo que la palabra de Dios ciertamente dice. Y a veces no necesito ni leer tantos libros, simplemente cuando tenemos Juan, capítulo 3:16, dice así, mas Dios muestra su amor, ¿verdad? Perdón, no es así, mas Dios muestra, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que sacarle los audífonos al hermano para que oiga la música. Entonces vemos aquí, dice aquí, vengo pronto, dice. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mi amado hermano, cuando yo tengo delante de mí la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice una cosa, y yo trato de afirmar otra, ¿qué es lo que está sucediendo en mi corazón? Desobediencia. Si la palabra de Dios, el Señor dice que la salvación es mediante su Hijo Jesucristo, y yo comienzo hoy a predicarle a usted, a decirles que la salvación se puede lograr por otro medio, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo lo que la Escritura dice. Esa es desobediencia.
Y muchos hombres no lo entienden. Si en la Biblia dice que solo hay 12 apóstoles, ¿por qué yo voy a buscar otro apóstol hoy? ¿Estoy en desobediencia a la palabra de Dios? No, pero la leo todos los días y todos los días oro. Si la puedes leer, pero creer otra cosa. Tú puedes leer lo mismo que está aquí e ir a la vida y creer otra cosa, aplicar otra cosa diferente a lo que está en este libro. Eso no es creer en esta palabra. Punto número 3 y último. Vamos a ver entonces lo que nos dice aquí. Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Les dice a la iglesia, miren, esto no me lo contó nadie. Yo las vi y las oí. Y les estoy escribiendo de ellas. Yo las vi y las oí. ¿Cómo las vio? En visión o transportado fuera del cuerpo, como Dios tomaba a veces a los hombres y se los llevaba al tercer cielo para mostrar las cosas de allá. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, ¿qué hice? Dice Juan, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Me postré para adorar, dice, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Verdad? Dice así. Entonces, ¿a qué nos dice esto de Juan? No entendía lo que estaba haciendo. Porque la ley de Moisés lo prohíbe. Usted sabe eso. La ley de Moisés dice que solamente delante de Dios debemos de arrodillarnos. La ley de Moisés. Yo no le estoy hablando allá del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también lo confirma, y especialmente en esta instancia, ¿verdad? Pero se ha hecho incluso un culto a los ángeles. Se los he dicho, y se llama tienda cristiana, y venden música cristiana y libros cristianos, pero no todo lo que esté ahí es cristiano. Se los dije una vez, buscando yo libros, hacía un día libre, me fui a la tienda y estoy buscando y dice 10,000 nombres de ángeles. Pero cuando usted va a la Escritura, solo nos dice de Gabriel, el arcángel, que le anunció a María el nacimiento, del arcángel Miguel contra el que peleó, ¿verdad? El que peleó contra Satanás por el cuerpo de Moisés en Judas. Y en los libros apócrifos, usted encuentra la mención de el arcángel Rafael. Solo esos 3 nombres están en la Biblia. Y un poco fuera de la Biblia, pues. Ahora, para que alguien logre encontrar otros 9,997 nombres, además de esos 3, yo tengo un problema. Porque no he basado en la Biblia y porque ni siquiera sé si salieron de prácticas oscuras, pues. Pero no es cierto que hay 10,000 nombres de ángeles aquí en la Biblia. No hay. Y respecto a los ángeles, hay muchas religiones, no solamente la católica, que tiene una parte así de adorar a los ángeles. Adorar a los ángeles. Mi tía, que es católica en Virginia, cuando yo les dije que me venía para acá, venía solo, aquí no hay familia, no hay nadie, ¿verdad? Me quería regalar un ángel de plata, así, una escultura, para que lo pusiera en el carro. Entonces yo le dije, tía, con todo el amor del mundo le voy a ser sincero. Si usted me da ese ángel pesa como 3 onzas de plata, lo primero que voy a hacer cuando llegue es venderlo. Yo se lo dije, y no me lo dio por eso. Y dicen que cuando estaba así descansando, llegó un día en la mañana con una gran botella de agua bendita y me le echó todo al carro, me lo lavó antes de que viniera para acá. Tiró agua bendita en el carro porque yo venía para acá. Yo le quiero mucho a mi tía, pero siempre les he dicho, la palabra de Dios dice, no se debe de tener esa admiración por los ángeles. Y me dice ella, no digas eso, me dice, ¿no ves que el ángel te va a proteger, tía? Pero ¿por qué voy a buscar la protección del ángel si puedo buscar la protección del Dios que manda a ese ángel? ¿Para qué voy a buscar al ángel si puedo buscar a Dios? ¿Por qué como hombres buscamos intermediarios? Buscamos intermediarios pensando que ese intermediario me va a ayudar a ganar favor con el que quiero ganar favor. La palabra de Dios dice, vengamos a Dios mediante su Hijo Jesucristo. Así es que ganamos favor. Hermano, diga, levante la mano ahí, usted que levantó la mano, diga.
Sí. Con el jefe, ¿verdad? Así es. Claro. Sí, pero eso no quita que es un error y quiero que lo que entienda. Porque no se debe buscar mediador para llegar al mediador. El mediador dice la Biblia que es Cristo. Y si realmente yo quiero mediar con Dios, es decir, venir a un entendimiento con Dios, tengo que venir con una actitud humilde, reconociendo que soy pecador y reconociendo que Él es el mediador que me lleva a esa restauración de mi relación con Dios. Entonces, por la fe es así, no busco otras salidas, no busco otras religiones, no busco otras soluciones, no busco ídolos. Lo mismo que les comentaba hace un par de semanas, cuando alguien tiene muchos santos, ¿qué está esperando? El santo que haga una mediación por ti. Tú vas derecho a Cristo. Ve a Cristo, ven a Cristo por Cristo, la Escritura lo hay. Mucha gente trata de justificar esta práctica como lo que pasó en las bodas de Canaán, que es que María vino a Jesús y le pidió que el agua se convirtiera en vino. Creen que esa es la práctica. Pero la razón por la que María vino y intercedió por la fiesta, ¿verdad? No quiere decir que Jesús le obedeció a ella, quiere decir que Jesucristo entendió y lo usó como la primera revelación cuando el agua es transformada en vino. Después la referencia de que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. Es que tenía que por el Espíritu Santo venir un cambio en nosotros. Una renovación de nuestro entendimiento para poder conocer quién es Dios y sinceramente reconocer quiénes somos nosotros. Somos pecadores. La gracia está en el bendito, en el santo, 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 que es Dios que tuvo misericordia y vino por nosotros, pero nosotros no podemos producir esa santidad. Entonces, Juan comete el error porque aun quebrantando la ley de Moisés, pero está tan impresionado humanamente que está delante de un ángel, un ser sobrenatural, que él se postra a adorarlo. Pero ahora miren lo que el ángel le dice. Miren, porque no se queden solo con lo que hizo Juan, si es malo o es bueno. Miren lo que el ángel le dice, porque lo que el ángel le dice a Juan nos puede servir a nosotros si aún hay ahí alguito en nuestro corazón que quiere adorar ángeles o que quiere adorar otras cosas fuera de Cristo. Miren lo que le dice el ángel. Pero él me dijo, cuando yo me postré, yo pensé que yo estaba agradando al ángel. Yo pensé que el ángel se iba a alegrar de que yo lo estuviera adorando, que estuviera sometido a él, humillado delante de él. Pero él me dijo, dice Juan, mira, no lo hagas. No hagas esto. Es un llamado de atención. No lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significa consiervo tuyo? Igual, los dos, tú y yo, servimos a Dios. No te humilles delante de mí. Dice, humíllate delante de Él. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Quiere decir, de todos los hombres que han servido a Dios, yo también soy consiervo. No soy hombre, soy ángel, pero soy consiervo de ustedes. Sirvo al mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice, soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, de todos ustedes que son consiervos de estos ángeles. Dice, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no deberíamos de inclinarnos, ni siquiera en nuestra mente, delante de ningún hombre, delante de ningún ángel, mucho menos de cualquier cosa sobrenatural, excepto Dios. Delante de Dios debe estar nuestra vida rendida. Yo a muchos les he comentado esta experiencia que tuve en Nicaragua y la quiero compartir hoy porque precisamente habla de algo de eso. Cuando estaba como pastor en Nicaragua, sirviendo en la Iglesia Bautista Macedonia, había un hermano, ¿verdad? Se llama José, no sé si está vivo todavía, se llama José. Pero él tenía un problema con la bebida, con el alcohol.
Él entraba en meses en lo que pasaba sirviendo en la iglesia, tocaba muy bonito la guitarra y tenía muy buena voz cantando. Ciertamente se los digo. Pero caía en la bebida. Entonces, en una ocasión, él se perdió por varias semanas y estaba pues en el alcoholismo, el problema del alcoholismo. Y mi mamá, que en ese entonces hacía hamburguesas para vender, me mandó a comprar pan a la panadería que quedaba como a 4 calles de la casa, 4 bloques de la casa. Entonces voy caminando, traigo el pan caliente en una bolsa y de repente yo voy caminando por un supermercado que está abandonado. Y al lado de la rampa de descarga, donde estaba toda la basura acumulada, yo veo a alguien que está acostado. Pero cuando yo le veo el rostro, yo reconozco que es él. Y entonces voy y le digo, hermano, ¿qué hace aquí? Y cuando él se despierta así, no sé la expresión que él hizo, pero él hizo como así. Dice, no me mire porque yo no estoy limpio, me dice. Y la pregunta que yo le hice fue esta. ¿Y a ti quién te reveló que yo estoy limpio? Y toda la conversación cambió. Bajó las manos y comenzó a hablar conmigo. Porque para que uno de ustedes me diga a mí que yo estoy limpio, entonces el mismo espíritu que está en mí tiene que estar en ti para que tú veas eso. No es la condición de donde estás, es el espíritu que todavía mora en ti, aunque estés haciendo las cosas que Dios no quiere que hagas. Le pregunté a él, hermano, ¿tiene hambre? Sí, me dijo. Entonces le di 2 pedazos de pan para que comiera. Y lo miré como que con dificultad, estaba tratando de explicarme en mí. Entonces yo le dije, hermano, mire una cosa. Solo hay una cosa que yo le quiero decir a usted. Como hijo de Dios, ese no es su lugar. Ese no es su lugar. Entonces él se levantó, se sacudió, le dio un abrazo, ¿verdad? Así donde estaba. Y después él se fue para su casa y yo me fui para la de mi mamá. En el 2006 yo me vine aquí, me mudé para vivir acá, ¿verdad? Estados Unidos. Cuando yo regresé en el 2015 para mi tratamiento, cuando estaba enfermo, un poquito antes de que comenzáramos esta iglesia, me fui a Nicaragua a tratar porque no tenía seguro médico aquí y estaba barriendo afuera. Y de repente pasa alguien en una bicicleta y con ese silbido así, ¿verdad? Me silba y yo estoy barriendo la calle en la mañana, como a las 5:30. Me gustaba salir en la madrugada a limpiar la calle para que estuviera limpia. Estaba barriendo. Y era él en la bicicleta, iba con una guitarra, porque tenían un culto y él era el pastor de esa iglesia. Se bajó de la bicicleta y me dijo, hermano, me dice, yo ya estoy cerca de los 80 años. Yo no sé si nos vamos a volver aquí, pero una cosa sí sé, nos vamos a ver allá, me dijo. Y lo abracé, se me salieron las lágrimas, lo abracé y se fue. Y ya no pude saber más de él. Pero vuelvo y les digo, cuando hay el Espíritu de Dios obra en ti, las cosas de Dios es las que tú tratas de reflejar. No se trata de humillar a un hombre con otro hombre. Es de que todos los hombres estemos humillados delante del Dios verdadero. Yo cuando predico, yo no estoy tratando de ganar argumentos, porque el que no va a creer, no va a creer. No se trata de ganar discusiones y argumentos. Se trata de hablar la verdad y que por la verdad todos reflexionen y vengan al conocimiento de Cristo. Eso es todo. Este ángel le pudo haber dicho, oh, rompiste la ley de Moisés, matarlo. No, no lo hizo. ¿Qué es lo que le dijo? No te arrodilles delante de mí, yo soy como... En el servicio, naturalmente no, él es humano, Juan es humano y él es un ser divino que no muere. Más le dice, pero en el servicio tú y yo somos consiervos, somos iguales, buscamos la gloria de Dios, hacer la obra de Dios. Eso me dice que este es un ángel de luz, este no es un ángel caído, un demonio, ¿verdad? Pero este es un ángel de Dios porque él no agarró la gloria para sí, sino que le ayudó a Juan a ver que el único que tenemos que glorificar es a Dios. Vuelvo y te digo esto, mi amado hermano, y a todos los que me ven en el internet. Cuando tú estés en el Espíritu de Dios correctamente, cuando tú estés delante de alguien que es luz, hijo de Dios, nunca te va a llevar a adorar a nada excepto al Dios verdadero.
No te va a guiar al error de adorar ídolos, de adorar otra cosa. Te va a llevar a adorar al verdadero. Porque es el verdadero el que ha de juzgarnos a todos. Es el verdadero por quien somos salvos. Y es el verdadero por el que tenemos esta promesa de la vida eterna. Mis amados hermanos, para terminar, solo quisiera decirles lo que dice ahí mismo la Escritura. Dice aquí: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Cuando tú te encuentres un pastor, un predicador de sana doctrina, te va a decir: adora a Dios. Adora a Dios. Estoy hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando tú te encuentres una iglesia sana, te va a llevar a adorar al Dios verdadero. Cuando tú te encuentres una religión que está tratando de agradar a Dios, te va a llevar a adorar al Dios verdadero. El que esté en la verdad, entonces tiene la verdad para dar a los demás. El que esté en el error no puede darte la verdad, porque en primer lugar ya está enredado, atrapado por el error. Esta mañana yo te predico y te lo digo con todo amor, y a los que me escuchan por la internet: mis amados hermanos, la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y como Él lo dijo, nadie viene al Padre sino por Él. Así que a Él sea la gloria en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias y tus bondades. Gracias por la palabra que ha sido expuesta delante de nosotros. Te rogamos, Señor, que seamos edificados, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando, revelando estas verdades en nuestra vida, para que viviendo por ellas, Señor, podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos a conocer la verdad, Señor, porque sin ella no podemos glorificarte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, por la gracia que es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el Señor les bendiga y les guarde. Que donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor llene de luz y de verdad y de paz tu casa y tu vida, y te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén.